Imagina esto. Un sistema de radar ubicado en una península congelada puede detectar un avión de combate en el mismo instante en que despega de Alaska. Se invirtieron miles de millones de dólares para construirlo, y los soldados que lo operan hacen fila bajo la nieve para comprar carne congelada porque los estantes de las tiendas están vacíos. Eso no es una escena de un thriller de la Guerra Fría. Es Chukotka, Rusia, en el invierno de 2026. Vladimir Putin tiene un sueño, uno grande: reconstruir la Rusia histórica pieza por pieza. Lanzó una guerra a gran escala contra Ucrania para perseguir ese sueño. Amenaza a Georgia, presiona a Moldavia, explora cada frontera en busca de la próxima oportunidad. Pero aquí está la parte de la que casi nadie está hablando. Mientras Putin extiende su influencia hacia el exterior, una tercera parte de su propio país se le está escapando silenciosamente de las manos, no por una invasión, no por una rebelión, sino por el abandono. Hablamos del lejano oriente ruso. 8 millones de personas repartidas por una región tan inmensa que cubre el 40% de todo el territorio de Rusia. Y cada año esa cifra sigue disminuyendo. El propio Putin ha calificado esto como una amenaza para la seguridad nacional, y tiene razones para preocuparse, porque mientras los rusos se marchan, alguien más ya está ocupando su lugar. En realidad, dos actores, y ninguno de los dos necesita disparar un solo tiro. Si quieres entender cómo un imperio puede desangrarse desde dentro mientras su líder está ocupado intentando construir otro imperio en el exterior, quédate con nosotros. Esta es la historia de cómo Rusia está perdiendo el lejano oriente. Y todo comienza hace casi un siglo, con vías férreas tendidas sobre suelo congelado por hombres que nunca eligieron estar allí. Antes de continuar, si este tipo de análisis geopolítico profundo y basado en evidencias es exactamente lo que buscas, este es el momento de suscribirte a Daily Brief. Activa también las notificaciones, porque este canal analiza historias como esta mucho antes de que la mayoría de los grandes medios de comunicación siquiera se den cuenta de ellas. Volvamos al principio, porque la magnitud de lo que hoy se está derrumbando solo tiene sentido cuando entiendes lo que realmente se construyó. Poblar el lejano oriente ruso nunca fue un proceso natural. Nadie decidió, de forma masiva, establecerse voluntariamente en uno de los climas más extremos del planeta. Hizo falta toda la maquinaria del poder soviético, aplicada durante medio siglo, para llevar a millones de personas a esta región, y lo que hoy se está desmoronando es el desmantelamiento de toda esa inversión. La primera oleada no fue fruto de la persuasión, sino de la fuerza. Durante la era de Stalin, cientos de miles de prisioneros del Gulag tendieron líneas ferroviarias a través de la taiga congelada, excavaron minas y construyeron puertos a lo largo de la costa del Pacífico. Decenas de miles murieron haciéndolo. El trabajo forzado construyó el esqueleto de la región, pero el trabajo forzado no puede sostener una civilización. No se pueden criar hijos, construir comunidades, ni crear lealtad entre generaciones dentro de un campo de trabajo. Así que, tras la muerte de Stalin, los planificadores soviéticos cambiaron por completo el modelo. Pasaron de la coerción al incentivo. Los salarios en el lejano oriente se fijaron entre un 50% y un 100% por encima del promedio nacional. Cualquier persona que se trasladara al este tenía garantizado el derecho a conservar su vivienda en su ciudad de origen en caso de que algún día decidiera regresar. Era una fórmula sencilla, pero funcionó. Y funcionó porque todo el poder de un Estado centralizado respaldaba cada promesa: salarios, garantías de vivienda, inversión en infraestructura. Todo dependía de una única autoridad capaz de cumplir lo que prometía. Los resultados hablan por sí solos. Durante los años de Brezhnev, unos 50.000 jóvenes voluntarios se trasladaban al este cada año. Una tierra que durante décadas había sido sinónimo de exilio y castigo pasó a presentarse como un lugar lleno de oportunidades. La migración hacia la región siguió aumentando hasta finales de la década de 1980. Entonces la Unión Soviética colapsó
y 4 décadas de inversión desaparecieron en cuestión de meses. Los trabajadores que habían dedicado años a construir su vida en el este perdieron de repente las garantías de conservar sus viviendas en sus ciudades de origen. Sus ahorros quedaron destruidos por la hiperinflación. Solo quedaba una decisión racional: marcharse. Desde 1991, el número de personas que abandonan el lejano oriente supera al número de las que nacen allí. Y esa tendencia no se ha revertido en 35 años, ni una sola vez. En julio de 2025, un Antonov AN-24 de Angara Airlines se estrelló, causando la muerte de 48 personas. La respuesta de la autoridad aeronáutica rusa no fue sustituir la envejecida flota, sino ampliar otros 10 años la vida útil certificada de estos aviones con décadas de antigüedad, porque simplemente no existe nada con que reemplazarlos. En el presupuesto federal de 2026, el gasto destinado a la producción nacional de aeronaves se redujo un 40% y los subsidios destinados a ayudar a las aerolíneas a renovar sus flotas fueron eliminados por completo. Ya en 2023, Rusia había anunciado un ambicioso plan para fabricar 1.000 nuevos aviones antes de 2030. Para 2025, el número real producido era de apenas 13. Desde entonces, el plan fue discretamente archivado, sin ningún reconocimiento público de su fracaso. Mientras Putin lucha por conquistar territorio en Ucrania, al mismo tiempo está perdiendo el último tejido conectivo fiable del lejano oriente. Y esa columna vertebral tiene un nombre: la línea principal Baikal-Amur, conocida como BAM. Su historia, por sí sola, explica cómo un siglo entero de inversión en el lejano oriente terminó desmoronándose. Luego, en noviembre de 2023, llegó un golpe inesperado. Los servicios de inteligencia ucranianos atacaron un tramo de la línea BAM en la región de Buriatia, cortando una ruta que transportaba activamente carga de importancia militar con destino a China. Analistas militares independientes compararon la importancia estratégica de la operación con el ataque anterior contra el puente de Crimea. Un golpe de precisión contra infraestructura crítica en pleno territorio que Moscú consideraba completamente seguro. El resultado acumulado, según los datos de carga publicados por la propia empresa Ferrocarriles Rusos, es impresionante. Para finales de 2025, el volumen total de carga ferroviaria en toda la red había caído un 13% en comparación con 2021, alcanzando su nivel más bajo en 16 años. Y la contracción no terminó ahí. Continuó durante todo el primer trimestre de 2026. Los envíos de carbón, la mayor categoría de carga ferroviaria, han perdido aproximadamente una décima parte de su volumen previo a la guerra. El transporte de metales ferrosos se ha desplomado más de un 25% desde 2021. Incluso con un plan de modernización valorado en varios billones de rublos ya sobre el papel, que promete aumentar eventualmente la capacidad combinada del BAM y del ferrocarril transiberiano hasta los 270 millones de toneladas para 2032, la realidad física sobre el terreno en 2026 es la de un sistema ferroviario que funciona muy por debajo de las promesas realizadas durante la guerra y que sostiene una economía cuyo supuesto crecimiento oficial refleja cada vez menos la realidad. Los asentamientos de la era soviética distribuidos a lo largo del corredor del BAM se han convertido en pueblos fantasma. En algunas de estas zonas, la población regional ha caído por debajo de la que existía hace medio siglo. El ferrocarril que Putin prometió modernizar con miles de millones de dólares, hoy no funciona a plena capacidad ni está rodeado por las comunidades a las que originalmente debía servir. Y aquí es donde la ironía se vuelve casi imposible de ignorar. Hasta junio de 2026, los equipos de construcción de Putin trabajan horas extra, pero no donde cabría esperar, no en el lejano oriente, sino en la frontera con la OTAN. Una investigación conjunta publicada este mes por periodistas de Noruega, Suecia, Dinamarca y Estonia,
utilizando imágenes satelitales de Planet Labs, reveló que Rusia está llevando a cabo una construcción militar a gran escala a lo largo de todo su frente occidental. En Novaya Vilga, cerca de Petrozavodsk, junto a la frontera con Finlandia, las imágenes satelitales muestran lo que podría convertirse en la primera guarnición militar completamente nueva construida en Rusia desde el colapso de la Unión Soviética. Ya están en construcción alrededor de 10 grandes cuarteles, junto con un edificio de mando y una plaza para desfiles. El viceministro ruso de Defensa, Pavel Fradkov, inspeccionó personalmente el lugar a finales de mayo de 2026 y confirmó el plan general. Más de 50 instalaciones en total, diseñadas para albergar inicialmente entre 4 y 6.000 soldados, con capacidad para ampliarse de forma considerable en el futuro. Mientras tanto, en Pechenga, cerca de la frontera con Noruega, la misma investigación descubrió que una base militar ya existente está siendo ampliada desde una capacidad aproximada de 7.000 soldados hasta unos 17.000, entre 2 y 3 veces su tamaño anterior. Según el comandante de las Fuerzas Terrestres de Finlandia, el teniente general Pasi Välimäki, toda la infraestructura militar rusa cerca de la frontera finlandesa podría llegar a albergar hasta 80.000 soldados frente a los aproximadamente 20.000 que había hace apenas unos años. El jefe de la inteligencia militar sueca, Thomas Nilsson, calificó esta situación como una amenaza que debe tomarse muy en serio y subrayó que su agencia no considera que este despliegue sea meramente simbólico. Creen que se trata de una preparación auténtica para una futura confrontación militar de gran escala. En conjunto, los periodistas que siguen estas instalaciones estiman que Rusia podría llegar a desplegar hasta 115.000 efectivos a lo largo de toda su frontera del norte de Europa. Pero aquí llega el giro que casi nadie ve venir. La verdadera amenaza a largo plazo para la soberanía rusa en esta región no es la OTAN. Viene del este y tiene un nombre: China, el supuesto amigo sin límites de Putin. China no se acerca al lejano oriente con tanques ni con despliegues militares. Se acerca con dinero. Para 2026, la inversión china prevista en la región se acerca a los 13.500 millones de dólares. Y, lo más importante, ese dinero no está financiando infraestructura que fortalezca la independencia de la región. Está financiando acuerdos comerciales que integran directamente la economía regional en las cadenas de suministro de Pekín. El tráfico de mercancías entre la región de Jabárovsk y China aumentó en 5,5 millones de toneladas solo durante 2024 y volvió a crecer otro 36% únicamente durante el primer semestre de 2025. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania ha llegado incluso a describir toda esta dinámica como una anexión económica. Las zonas económicas especiales creadas por el propio Moscú para atraer inversión extranjera están atrayendo, en la práctica, trabajadores chinos más rápido de lo que logran retener a los trabajadores rusos. Conviene recordar quiénes son realmente los rusos que viven en esta región. La mayoría nunca fue originaria del lejano oriente. Fueron trasladados durante la época soviética, atraídos por promesas de salarios elevados y garantías de vivienda que hoy ya no existen. Su vínculo con la región siempre fue esencialmente transaccional. Se construyó sobre incentivos, no sobre raíces ancestrales. Y cada año que pasa, mientras aquellas promesas originales se alejan cada vez más en el tiempo, ese vínculo se debilita un poco más. Los trabajadores e inversionistas chinos están ocupando el espacio que dejan los rusos que se marchan. Y el interés de Pekín por esta región va mucho más allá del simple cálculo económico. Existe una dimensión histórica que China nunca ha dejado de reconocer. En 2023, el Ministerio de Recursos Naturales de China emitió una directiva oficial exigiendo que determinadas ciudades del lejano oriente ruso aparecieran identificadas con sus nombres históricos chinos en los nuevos mapas oficiales.
Vladivostok ahora figura como Haishenwai. La isla de Sajalín aparece como Kuyedao. Cuando la Embajada de Rusia celebró en redes sociales el 160º aniversario de Vladivostok, un diplomático chino respondió públicamente preguntando si ese territorio no había pertenecido originalmente a China. Uno de los comentarios más compartidos en redes sociales fue aún más directo. Estas tierras ancestrales acabarán regresando. China no necesita invadir el lejano oriente para transformarlo. Ya controla una parte cada vez mayor de la economía regional. Está llenando el vacío demográfico dejado por los rusos que se marchan y, silenciosamente, está reescribiendo sus propias reclamaciones históricas sobre la cartografía oficial. En un sentido muy real, ya está dentro. A partir de 2024, trabajadores norcoreanos comenzaron a llegar a la región en cantidades significativas. La cifra oficial supera los 15.000 trabajadores, aunque las estimaciones no oficiales alcanzan los 50.000, y las empresas rusas habrían solicitado además más de 150.000 trabajadores adicionales. La razón de una demanda tan intensa es sencilla y brutal. La mano de obra norcoreana es barata, fácilmente controlable y estructuralmente incapaz de organizarse o protestar. Un informe publicado en marzo de 2026 por la Organización de Derechos Humanos Global Rights Compliance expuso con detalle el verdadero costo de esa mano de obra barata. Basándose en entrevistas con 21 trabajadores norcoreanos empleados en obras de construcción en varias ciudades rusas, los investigadores concluyeron que estaban presentes los 11 indicadores de trabajo forzoso reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. Los trabajadores describieron jornadas de entre 12 y 16 horas diarias durante hasta 364 días al año. Relataron vivir en contenedores infestados de cucarachas y tener acceso a una ducha apenas unas pocas veces al año. Sus pasaportes eran confiscados en cuanto llegaban, retenidos no por las autoridades rusas, sino por agentes de seguridad norcoreanos desplegados junto a ellos, específicamente para mantener el control. Según los investigadores, un trabajador típico gana sobre el papel alrededor de $800 al mes. De esa cantidad, el Estado norcoreano descuenta una cuota mensual obligatoria, que según los informes ha aumentado con el tiempo desde unos $600 hasta aproximadamente $850, además de otras deducciones por deudas de viaje y gastos compartidos de alojamiento. Lo que finalmente queda para el propio trabajador puede reducirse hasta apenas $10 al mes. Si un trabajador no alcanza la cuota exigida, la diferencia no desaparece, se convierte en deuda. En algunos casos, después de un año completo de trabajo, el trabajador termina debiéndole dinero al propio Estado. Uno de ellos declaró a los investigadores, en un testimonio posteriormente citado por NBC News, que sentía que sus vidas valían menos que la de los insectos. Según estimaciones de las Naciones Unidas, este sistema estatal de exportación de mano de obra genera alrededor de $500 millones anuales para Pyongyang, y la inmensa mayoría de ese dinero termina financiando directamente los programas militares y de armas nucleares de Corea del Norte. Como explicó el asesor sobre Corea del Norte de Global Rights Compliance en entrevistas posteriores, esto no es un ingreso secundario para el régimen, es una de sus fuentes más importantes de divisas y financia directamente las ambiciones militares de Kim Jong-un. Detente un momento y observa la simetría histórica, porque resulta casi demasiado perfecta para ser real. Hace 90 años, sobre estas mismas extensiones de tierra congelada, prisioneros del Gulag tendieron las primeras vías férreas, abrieron las primeras minas y murieron bajo las mismas temperaturas extremas mientras construían la infraestructura de un imperio que más tarde terminaría abandonándolos. Hoy, sobre ese mismo suelo, trabajadores norcoreanos levantan nuevas construcciones, viven en contenedores marítimos en lugar de barracones y entregan la inmensa mayoría de sus salarios a otro estado autoritario. El método ha cambiado. La estructura subyacente,
Una economía que sigue funcionando silenciosamente gracias al trabajo forzado, no. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania resumió toda esta dinámica con una frase tan contundente como brutal. Moscú está financiando su propia guerra vendiendo partes de su propio territorio. Así que este es el verdadero panorama que está tomando forma sobre el terreno. Dos estados con armas nucleares se están consolidando simultáneamente dentro del territorio ruso, utilizando herramientas completamente distintas, pero convergiendo hacia exactamente el mismo resultado estratégico. China lo está haciendo mediante la economía. Corea del Norte lo está haciendo mediante la mano de obra. Y esta doble penetración golpea directamente el asunto más sensible para el Kremlin de todos, la integridad territorial. La cambiante composición demográfica del lejano oriente ya no es solamente una historia económica, se está convirtiendo en una historia política. De este vacío han comenzado a ganar cierta visibilidad debates independentistas marginales, conocidos en términos generales como el Movimiento Estados Unidos de Siberia. Lo que comenzó esencialmente como un proyecto artístico y de identidad ha ido transformándose poco a poco en algo que se asemeja a un verdadero movimiento político y cultural. La mayoría de sus organizadores opera hoy desde fuera de Rusia, principalmente porque formaron parte de la primera ola de personas que abandonaron el país cuando comenzó la guerra a gran escala. Este movimiento sigue siendo claramente marginal en términos de poder político real, pero aquí el contexto lo es todo. Durante sus 25 años en el poder, Putin ha reprimido metódicamente cualquier impulso separatista con el que se ha encontrado, desde Chechenia hasta Tartaristán. Sin embargo, el lejano Oriente es la única región donde la capacidad real de intervención de Moscú es más limitada. Las distancias son inmensas, la infraestructura institucional es escasa y la presencia de las fuerzas de seguridad es mucho menor que en cualquier zona situada al oeste de los Urales. No resultaría sorprendente que, en el momento en que la autoridad de Moscú mostrara cualquier signo real de debilidad, las poblaciones locales comenzaran a mirar más allá de la narrativa oficial del Estado con mayor rapidez que en cualquier otra parte del país. Cada uno de los factores que acelera el colapso demográfico también alimenta la inestabilidad política, y ambos procesos se refuerzan mutuamente en un círculo vicioso que resulta más difícil de romper con cada año que pasa. Para ser justos con el Kremlin, sería incorrecto afirmar que Moscú simplemente ha ignorado este problema. Las autoridades rusas llevan décadas intentando realmente salvar el lejano Oriente. Más de 150.000 personas han recibido parcelas gratuitas de tierra mediante el denominado programa Hectárea del Lejano Oriente. Los funcionarios han impulsado agresivamente la inversión extranjera a través de la iniciativa del Puerto Libre de Vladivostok y de una red de zonas económicas especiales. También han intentado reducir el costo real de vida mediante billetes de avión subvencionados y tarifas energéticas preferenciales. En abril de 2026, el Ministerio para el Desarrollo del Lejano Oriente celebró una reunión ministerial centrada específicamente en una nueva estrategia de política demográfica para la región. El propio Putin ha descrito repetidamente el Lejano Oriente como una prioridad política personal. Y Vladivostok, en particular, ha registrado un modesto crecimiento demográfico, en gran medida gracias a la expansión de sus universidades, que ha atraído estudiantes procedentes de otras regiones del país. Por lo tanto, esta no es la historia de un líder que desconoce la crisis, la conoce y busca activamente soluciones. El problema está en lo que 3 décadas de estos programas han producido realmente. La mayor parte de las tierras distribuidas mediante el programa de hectáreas gratuitas terminó siendo parcelas sin acceso por carretera, sin conexión ferroviaria y sin ninguna infraestructura funcional, gratuitas sobre el papel, pero prácticamente inhabitables en la realidad. El limitado éxito obtenido en Vladivostok nunca logró extenderse al resto de la región, en gran medida porque Vladivostok ya era
desde el principio, la ciudad más accesible, más templada y más meridional que el lejano Oriente podía ofrecer. Nunca fue un caso verdaderamente representativo. Los planes para construir nuevas ciudades millonarias en toda la región jamás pasaron de los comunicados de prensa, y los fondos que habían sido reservados para esos proyectos fueron redirigidos al esfuerzo bélico a partir de 2022. Investigadores de la Academia Rusa de Ciencias ya habían documentado años antes de la última ronda de incentivos que todo este modelo de políticas públicas había dejado de funcionar. La verdad más profunda es que este no es un problema de falta de conciencia, es un problema estructural sin una solución sencilla. La autoridad centralizada y el sistema de garantías institucionales que hicieron funcionar el modelo soviético desaparecieron. Y en los 35 años transcurridos desde entonces, nunca se ha encontrado un modelo alternativo que realmente funcione. Moscú sigue aplicando distintas versiones del mismo manual, esperando obtener un resultado diferente. Hemos llegado aproximadamente a la mitad de esta historia, y vale la pena detenerse un instante para asegurarte de no perderte lo que viene a continuación. Ya hemos explicado cómo ocurrió este colapso. Ahora veremos hacia dónde se dirige, y el riesgo político que esconde resulta mucho mayor de lo que la mayoría de los análisis sobre esta región está dispuesta a reconocer. Si quieres recibir análisis como este justo cuando los acontecimientos se desarrollan, este es exactamente el momento de suscribirte a Daily Brief y activar las notificaciones, porque hay algo importante sobre los colapsos estructurales. Sus consecuencias siempre terminan siendo mucho mayores que el colapso inicial. Putin lucha por conquistar territorio en Ucrania. Construye nuevas guarniciones militares en la frontera con la OTAN. Mantiene bajo presión constante a Georgia y Moldavia. Y, mientras tanto, está perdiendo silenciosamente el control funcional sobre el 40% del territorio de su propio país. El lejano Oriente no va a separarse de Rusia mañana, y casi con toda seguridad tampoco lo hará durante el próximo ciclo electoral, especialmente porque hoy en Rusia apenas existen elecciones realmente competitivas. Pero sobre el terreno, la realidad ya ha cambiado de formas extraordinariamente difíciles de revertir. China controla cada vez más la economía regional. Corea del Norte está cubriendo el vacío laboral que dejaron los trabajadores rusos. La infraestructura continúa deteriorándose en tiempo real, y cada año algunos miles más de rusos étnicos hacen las maletas y regresan hacia el oeste, reduciendo un poco más la base demográfica. Putin ve todo esto. Los investigadores rusos llevan documentando esta trayectoria durante toda una generación, mucho antes de que la crisis actual alcanzara su punto máximo. Pero la guerra ha agravado de forma medible cada uno de los problemas estructurales existentes, y, llegado a este punto, Rusia ya no dispone ni del tiempo ni de los recursos financieros necesarios para cambiar significativamente esa trayectoria. Solo el gasto en defensa consume ya bastante más de un tercio del presupuesto federal, y la inmensa mayoría de ese gasto permanece completamente oculta al escrutinio público. Además, existe una señal aún más profunda escondida bajo toda esta historia, una señal que va mucho más allá del propio lejano Oriente. Economistas independientes que han estudiado los datos del transporte ferroviario ruso, considerados uno de los indicadores más difíciles de manipular, porque los trenes, o circulan o no circulan, han observado una divergencia cada vez mayor entre las cifras oficiales del PIB y el volumen real de mercancías transportadas. El gobierno ruso siguió informando de un crecimiento económico moderado, incluso mientras el volumen de carga ferroviaria en toda la red oriental continuaba disminuyendo año tras año. A comienzos de 2026, esa diferencia se volvió imposible de ocultar. La economía rusa entró oficialmente en crecimiento negativo por primera vez desde las primeras etapas de la guerra, y, aun así, los medios estatales continuaron presentando las sanciones occidentales como una fuente de resiliencia, en lugar de reconocerlas como una causa del deterioro económico.
El colapso del Lejano Oriente no es una historia regional aislada, es un indicador adelantado de un país cuyo modelo económico está sometido a una presión mucho mayor de la que reconocen sus estadísticas oficiales. El líder que se propuso expandir las fronteras de Rusia está, en tiempo real, perdiendo silenciosamente el control sobre las suyas propias. Y lo más extraordinario, la parte que realmente debería inquietar a cualquiera que observe este proceso, es que en esta batalla en particular no se está disparando ni un solo tiro. No hay invasión, no hay una guerra declarada, solo gráficos demográficos que continúan descendiendo, trenes de carga que circulan cada vez más vacíos, y dos potencias extranjeras llenando pacientemente cada espacio que Moscú deja atrás. Se trata de una transferencia lenta pero constante del control estratégico, y está ocurriendo a plena vista. Está documentada mediante imágenes satelitales, datos ferroviarios filtrados, estudios demográficos e informes de derechos humanos que cualquiera puede consultar en este mismo momento. La verdadera pregunta ya no es si el Lejano Oriente acabará escapando del control efectivo de Moscú. Según la mayoría de los indicadores que realmente importan, quién controla la economía, quién ocupa la fuerza laboral y quién domina las cadenas de suministro, ese proceso ya está en marcha. La verdadera incógnita es cuánto tiempo más podrá Moscú seguir fingiendo que no ocurre. ¿Y qué sucederá con la posición estratégica del resto de Rusia cuando ese fingimiento llegue a su fin? Seguiremos de cerca estos acontecimientos a medida que continúen desarrollándose. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.